21 de febrero de 1997. Aquella noche, en el programa Costa a Costa, que conducía Art Bell, iba a ser testigo de uno de los testimonios de las historias más escalofriantes que se han registrado hasta el día de hoy. Algo que no ha tenido explicación alguna, algo que no se ha encontrado, pero que quedó testimonio y que más allá del testimonio nos da a entender que hay muchísimos fenómenos de los cuales nunca vamos a tener explicación. El día de hoy te voy a narrar esta, más que historia urbana, como le comentan, yo siento que fue real. El problema, como siempre, los Estados Unidos ocultan la información. Así es que te doy la bienvenida a la esencia del miedo y ojalá y te guste esto que a continuación te voy a contar. Antes quiero hacer una pausa. Jafet no está porque tiene algunos asuntos que atender estos días. Entonces, por eso estoy solo. Y por eso es que no ha habido grabaciones en los días anteriores. Pero bueno, también quiero hacer hincapié en algo que está sucediendo actualmente en el estado de Puebla, que es donde nosotros radicamos, que es el hecho de que hay un sanador en el Paseo Bravo, o que al parecer está dando este tipo de consultas energéticas y que pues mucha gente lo toman de charlatán y mucha gente, incluso tiktokers, youtuberos, y en especial hay uno en especial que es poblano, que es Mr. Doctor. Esta persona, estuve escuchando lo que decía y también por eso quise grabar este video y no dejar pasar más tiempo porque todavía no iban a tener contenido. Pero resulta que él le llama charlatán y él tajantemente lo quiere fuera del estado. Perdón, algo salpicó. Lo quiere fuera del estado. Dice que de su cuenta corre que se vaya este sanador. ¿Por qué sacó este tema? Yo creo que muchos recuerdan a Pachita, al niño Fidencio, a doña Petra y a un sinfín de chamanes en la historia de México. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a la gente, esa misma que no creía que Jesucristo había resucitado a personas? ¿Esa misma que cree que Jesucristo no curaba a los ciegos con saliva? ¿Se imaginan esas personas cómo estaban en aquel año? Y después de todo lo que ha pasado, a raíz de los años siguen creyendo y siguen con la mente tan cerrada que porque ellos son médicos, resulta que no puede haber otro tipo de sanación. Resulta que para ellos todo es la medicina y todo ha sido el estudio. Entonces yo invito a que abran su mente y a que este tipo de gente, en vez de estarse preocupando y buscando fama por sacar a estas personas que a lo mejor sí quieren ayudar, porque tampoco lo han desmentido, pues mejor traten de apoyar, dejen de tirar odio. Y si no me creen, busquen a toda y cada una de las personas que ha tratado de ayudar, así sean chamanes o sean curanderos. Conozco gente que sé que cura con las manos. Y se los digo tal cual. Entonces, dejemos de cerrarnos y dejemos de burlarnos si es que no conocemos. Yo he tratado de ir a este lugar, pero hay muchísima gente. Y entre toda la gente, yo creo que no sería lo conveniente llegar y ofrecer dinero por una entrevista, a menos de que sea de manera orgánica y entrevistarlo en el lugar. He visto que muchos obviamente pues hacen leña del árbol caído, ¿no? Ahorita está el hit y todos van y todos quieren entrevistarlo. Realmente necesitarían platicar a fondo con él para que sepan qué es lo que él hace. Canaliza energía por medio de sus manos. ¿Les suena conocido? Canaliza energía. ¿Qué hacía Pachita? ¿Qué hacía doña Petra? ¿Qué hacía el niño Fidencio? Todos canalizaban energía. El problema es que la gente no les creía. Pero hay muchos testimonios de curaciones a raíz de este tipo de sanación. Entonces solamente quería hacer hincapié porque la verdad sí es un tema que es muy extenso y desgraciadamente han pasado 2025 años desde la primera persona que sanó, que fue Jesús de Nazaret, al cual tiraron a loco y al cual crucificaron. Entonces, abran su mente. Los invito a que abran su mente. Y bueno, el día de hoy es para mí una de mis historias favoritas del fenómeno paranormal. ¿Qué es lo que sucede durante aquella noche del 21 de febrero de 1997? En un programa llamado Costa a Costa,
el cual es dirigido por un señor llamado Art Bell. Recibía llamadas de gente contando historias y pues hechos paranormales. Para que hagamos alguna idea de lo que era Costa a Costa, era asemejándolo con nuestra cultura como la mano peluda. ¿Qué es lo que pasó? El programa transcurría y le hacen una seña en especial aquella noche de que había una llamada que debía de tener. Él hace la indicación de que le pasen la llamada y aquí comienza toda la historia. Él se llamaba Mel Waters. Se, se dirigió con ese nombre y entonces él empezó a narrar una cosa que estaba pasando en una de sus propiedades. ¿Qué es lo que pasaba? Él comenta que en una de tantas pues, rondines que él daba, él iba caminando y se percata que había, ciertos 5 metros de él, alcanza a ver un pequeño, pues un asentamiento un poco raro. Se acerca y entonces se da cuenta de que hay un hoyo de aproximadamente 3 metros de diámetro en su propiedad. Para que tengamos una idea, ustedes pueden hacerlo más o menos, 3 metros de diámetro es como del tamaño de un cuarto pequeño. ¿Cuál fue el detalle de aquel hoyo? Le dio curiosidad, se acercó y al no ver fondo, le llamó la atención y dijo, bueno, tiene que tener pues un fondo, pero no lo veo porque obviamente mi vista no da, porque la oscuridad tapaba. Entonces arroja una roca y se percata que no cae. Entonces dijo, bueno, tal vez no lo escuché. Él narra que toma otra piedra mucho más grande, incluso pesada, la toma con las 2 manos y la arroja a este agujero. El detalle es que pasaron minutos, minutos, y nunca escuchó que cayera aquella piedra. Esto obviamente lo empezó a intrigar pues obviamente por muchos cuestionamientos. Digo, ¿cómo era posible que esta piedra no se hubiera escuchado, no hubiera llegado al fondo? Lo que hizo fue, voy a ir a comprar, literal a la ferretería, muchas cuerdas y las voy a unir de forma que obviamente podamos bajar algo y ver obviamente de qué longitud. El problema es que cuando él las compra, las une, pone una estaca al lado del hoyo, del cual cabe recalcar que no tenía vegetación, era como si la vegetación dejara de existir justo en la orilla del hoyo. Él clava la estaca y cuando avienta la soga, pues obviamente si no hubiera estado la estaca, se hubiera ido la soga al fondo y se hubiera perdido para siempre. Se intriga y él narra que cuando va a una de estas, pues vamos a llamarle cantinas, pues él empieza a platicar con vecinos, empieza a platicar con la comunidad y pues él muy, ¿saben? Muy tímido, muy no reservado, sino que con esa duda les dice, oye, mira, lo que pasa es que hay un hoyo en mi propiedad. Y entonces ellos empiezan a murmurar y se percata que algunos vecinos ya tenían conocimiento de este agujero. ¿Qué es lo que empiezan a decir? Ya sabíamos, incluso nosotros pues hemos traspasado tu propiedad y hemos aventado basura, hemos aventado pues electrodomésticos que ya no nos sirven, porque pues obviamente es más fácil, más rápido y aparte pues no gastamos dinero en la recolección. Él en vez de enojarse, él dice, ok, ¿y qué pasó? La intriga era, ¿alguno de ustedes escuchó que llegó al fondo? Todos en aquella sala, todos dijeron lo mismo. Nunca escuchamos el fondo. Con la intriga ya a tope, toman esa misma soga, la hacen un poco más grande, perdón. Esta soga llegaba alrededor de medio kilómetro, para que tengan una idea. Medio kilómetro. 500 metros de largo tenía. El problema, y de lo cual dice arrepentirse toda su vida, fue de lo que iba a ver
y de lo que iba a ser testigo aquel día con todos aquellos vecinos. Se les hizo fácil tomar una oveja del ganado y amarrarla a un extremo de la cuerda, bajarla y ver si es que obviamente era la cuerda que se enredaba, que no daba, que por eso se veía que no tenía fondo, y ahora con un ser vivo. Entre varios, tomaron la cuerda, ataron al animal a un lado, y al otro lado, más de 5 hombres jalaban de ella. Conforme bajaba, todos se preguntaban hasta cuánto sería el fondo. El problema es que escasos metros le quedaban a la cuerda, 15 metros, 20 metros. La cuerda se tensó. La cuerda empezó a moverse, a tener vibraciones. Se empezaba a mover cada vez más rápido. Espantados, la oveja lloraba, chillaba. Empezaron a jalar hacia arriba. Vamos, todos jalen. Pero conforme iban subiendo se daban cuenta que había manos o algo que agarraba la cuerda y la tensaba en la parte de arriba. Al sacar el animal, lo que vieron fue completamente de otro nivel de miedo, otro nivel de terror. La oveja parecía que las vísceras se las habían volteado. Parecía que era una bola de carne. Pero eso no fue lo más inquietante. Un veterano que estaba ahí, una persona mayor, se quedó observando aquella oveja. Algo había mal. Había un bulto raro en la panza. Entonces, con el cadáver de la oveja ahí, con una navaja hicieron una pequeña incrustación. Pensaron que estaba embarazada. El problema era que había algo que parecía fuera de este mundo. Un animal que ellos describen como visceral o como, pues vamos a llamarle deformidad, era lo que estaba dentro de esa oveja. Y olvidé decirles algo. En la panza había una cicatriz. ¿Cómo era posible que hubiera una cicatriz? ¿Cómo no tenía la rajada? ¿Cómo estaba ya sellada esa incisión que hicieron? Durante todo el trayecto que bajaron a la oveja hasta que la subieron, algo ahí dentro le incrustó aquello. Aquello de origen y de aspecto visceral. Eso que se veía tan asqueroso, tan repulsivo a los ojos de todos los que estaban ahí y quedaron sorprendidos. Algo lo habían metido a la oveja. El detalle era ¿qué es? ¿Qué es aquello que había ahí abajo? ¿Qué le pasó a la oveja? Espantados, cometieron un error. Aventaron a la oveja junto con esa cosa que tenía vida. La volvieron a aventar al hoyo para no volverla a ver nunca jamás. Esto llevó al señor Mel Waters a mandar a producir con una empresa que se dedicaba a hacer hilo para pescar un lazo, bueno, un hilo grueso de aproximadamente 24 kilómetros. 24. Para que nos hagamos una idea, yo creo que ustedes, bueno, el punto donde viven, vean cuánto es la distancia tal vez al zócalo de su localidad, en kilómetros. Sí, no sé si logramos captar la magnitud. Resulta que lo amarró a la camioneta, a la batea, y nunca cayó. El hilo seguía quedando tensado. Eso quería decir que no había fondo. El hoyo no tenía fondo. Cuando lo narra, él, pues obviamente tiene la cuestión de qué es lo que hay ahí. El relato hasta ahí terminaría, pero hubo intervenciones posteriores de Mel al programa Costa a Costa. En una de ellas decía que el gobierno, y que se arrepentía obviamente de que la noticia se hubiera vuelto viral, porque había habido una intervención por parte del gobierno, una visita de dos hombres vestidos de negro. ¿Les suena familiar? Dos hombres vestidos de negro. Se aproximaron a su casa y le hicieron preguntas, las cuales eran más intimidantes que buscando respuestas. ¿Has escuchado ruidos? ¿Has escuchado voces del hoyo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto?
tú podrías seguir viviendo ahí si escucharas y te dijeran que de un hoyo que hay en tu casa se podrían escuchar voces, ¿o por qué te lo preguntarían? ¿Ellos sabían que había algo más? ¿Qué sabían? ¿Qué era lo que había en ese agujero? El señor se vio presionado. Mel, nervioso, no le quedó de otra más que dar su propiedad, como todo lo que hace el gobierno. Y dio su propiedad. Se la quitaron y se tuvo que ir a vivir a Australia. Entonces él dejó de tener conocimiento de qué es lo que pasaba en el hoyo. En ese año, 1997, no existía Google Earth, pero había un tipo de cámaras satelitales en las cuales podías ver pues las diferentes áreas. Toda la multitud, toda la gente quiso obviamente investigar. Y resulta que en esta aplicación por medio de PC, porque en ese entonces no existían los teléfonos o las tablets, resulta que dieron con la ubicación. No sé si se me pasó a decirles, pero esto comenzó en el estado de Ellenburg, en Washington. Ahí había y estaba el hoyo, pero estaba tapado, pixeleado por la vista satelital. ¿Por qué estaba pixeleado? ¿Por qué lo pixelearon? ¿Acaso encontraron algo? ¿Se dieron cuenta que sí había vida ahí? ¿Vida que no conocemos? Tan solo piensen en, vayan ahorita a Google Earth y busquen la Antártida. Busquen una parte de la Antártida y está pixeleado. El área 51 está pixeleada. No nos dejan ver más allá. Entonces, ¿por qué empeñarse en pixelear el patio de una casa? ¿Por qué lo harían? Cabe destacar que hay muchas historias que obviamente se hicieron alrededor de esto. De las más, pues vamos a llamarle fuertes. Un vecino de Mel narra que un perro que él tenía, pues había muerto, y él decidió aventarlo, o se le hizo buena idea aventarlo al hoyo. ¿Saben qué fue lo más feo? El vecino cuenta que días después el perro estaba caminando alrededor del hoyo. El perro que había perdido la vida había resucitado. ¿Ustedes creen? Yo creo que aparte de que ya se había hecho un mito a raíz de este hoyo, todos empezaron a sacar, pues obviamente, cosas extraordinarias. Narran que había alrededor, o si metías la mano, había una sustancia como tipo negra que tenía propiedades extrañas y que obviamente pues había cosas como que la gravedad no tenía el mismo sentido dentro del hoyo, que puede que tenga sentido si es que sabemos que esto no cayó al fondo, las sogas, lo que le pasó a la oveja. Entonces, todo esto tiene muchas partes que obviamente si las va uno hilando, puede que sea, y por eso se volvió un mito. Pero hay algo que hace que pierda un poco de credibilidad, porque resulta que se encontró un segundo hoyo, un hoyo parecido. Y aquí es donde ya yo siento que ya es como quererle rascar a lo que ya una vez funcionó. Entonces pierde sentido. Por eso no voy a ahondar en el segundo hoyo. Pero esta historia de costa a costa es real. Esta llamada existió y la puedes buscar y la vas a encontrar. Incluso hay múltiples videos donde lo han hecho como creepypasta, pero realmente es una historia que sucedió. Aquí la pregunta es, ¿qué había ahí debajo? ¿Debajo de nosotros hay vida? ¿Debajo de nosotros existen esos seres que realmente están en la tierra hueca? ¿Hay vida más allá de que no la conozcamos salvaje? ¿Cómo son? ¿Qué son esos seres intraterrestres? Hay muchas películas que nos han dejado ver que puede que exista la vida debajo de nosotros. Yo te invito a que investigues y que obviamente cada vez que veas estos videos recuerdes que se disfrutan más si te pones audífonos y apagas la luz.
Espero que te haya gustado, que lo compartas y que te suscribas. Pronto regresarán los podcasts normales junto con Jaffe, pero por lo mientras vas a tener este tipo de contenido que espero que obviamente te agrade. Sin más que decir, obviamente pues agradecería mucho que lo compartieran. Va a haber 2 videos a la semana con 2 historias o con 2 temas diferentes para que obviamente los disfruten. Y vamos a tratar de llegar a hablar con el sanador del Paseo Bravo. Que por ahí vi que creo que se lo había llevado la policía, otros dicen que no. Entonces, si está en nuestras manos, pues vamos a llegar a él, pero no les prometo nada. Mientras tanto, es todo de mi parte. Te agradezco mucho el que me hayas visto. Yo espero que sueñes muy feo. Mi nombre es Roberto Nava. Adiós.